Hashem. También se ponen dos nombres. Se ponen dos nombres. Shalom, Baruch haba. Top, señores, estamos en nuestro estudio del Chovot HaLevavot, Rabbeinu Bachye. Dira Tom Lechon Echad Amnoi, Rabbeinu Shelo Yirad, Abar Takaleh, V'lo Yikeshev Yitbarach V'yismech Bi Chavirai, V'lo Amar Tameh Taor, V'lo Tarot Tameh, V'lo Mutar Asur, V'lo Yitashvu Chavirai, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה ועל עיני ואביא את הנפלאות מתורתך. בעזרת השם, comenzamos, estamos en Rabbeinu Bachye, Chovot HaLevavot, Sha'ar Avodat HaElokim, portón del servicio a Elokim, Perek Bet, capítulo 2. Y después de ver las primeras dos explicaciones de por qué, a pesar de que por naturaleza el hombre tendría que servir a Dios y ir por su camino, necesitamos de la Torá, necesitamos de la enseñanza de la Torá y de las mitzvot para despertarnos a ese camino. Y ya vimos dos motivos, dos explicaciones. La primera, el primer motivo que dio el Chovot HaLevavot es que el hombre fue creado de cuerpo y alma, y el cuerpo empieza su desarrollo y se refuerza mucho más rápido y con anterioridad a la parte espiritual, al alma, y por eso el hombre necesita algo que venga de por fuera para poder de alguna manera equilibrar la situación, y esa es la Torá y las mitzvot. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es de que el intelecto, el alma es algo espiritual, y que aquí en el mundo material el intelecto, el alma es como una fuerza externa a la normativa o a la normalidad del ambiente en el cual nosotros vivimos. Y por ese motivo le es difícil a la parte intelectual poder desarrollarse en un ambiente que es hostil y que es contrario a todo lo que ella representa. Y por eso ella necesita algo externo que venga a apoyarla. Entonces, estos dos motivos básicamente están conectados. Uno solamente es temporal, o sea, de que el cuerpo se adelante en el tiempo, y el otro es por la esencia misma. La esencia misma. El mundo es un mundo físico. Entonces, por naturaleza, el hombre tiende a lo material, y el intelecto y la neshama son espirituales. Y por eso, básicamente están en una situación, como ya lo vimos, no están en su situación local, sino que están como visitantes, y por eso necesitan su ayuda. Y por eso vemos que la Torá realmente nos da muchas mitzvot que tienen que ver con esos temas, ¿sí? Con todos aquellos temas que son los que le complican la existencia a la parte espiritual, y por eso tenemos mitzvot con comida y con vestimenta y con trabajo y con dinero y con todas esas cosas que generalmente son las que nos van a inclinar a los malos caminos. Y por eso viene Akadosh Baruj Hu y nos dice: yo les voy a dar la estrategia para que puedan manejarse también en esas cosas. Top. Y ahora viene la tercera. El tercer motivo por el cual es tan importante tener Torah. Ashlishi, página 247. El tercero, כי התאווה משתמשים בתדיר במזון הגוף.
el deseo, el materialismo, lo utilizamos constantemente y una de sus principales funciones es para alimentarnos, ¿sí? El hombre necesita comer. Y esa necesidad alimenticia no descansa. Y el hombre constantemente, durante todo el día, necesita alimentarse. Y el sejel, el raciocinio, el intelecto, no se utiliza sino para aquello que es generalmente lo opuesto a esa tabá, a esos deseos, ¿sí? Para estudiar Torah, para hacer tefilá, y esas cosas no se hacen en todo momento. Aunque tenemos una mitzvah de Agita Boy o Mambalayla, de estudiar Torah día y noche, pero el hombre tiene otras cosas, otras ocupaciones. Entonces también en lo cotidiano el hombre está básicamente manejando mucho más el tema material que el tema espiritual. Entonces fíjense, aquí ya tenemos tres cosas que básicamente son contrarias a el mundo espiritual. La primera, la ventaja del tiempo. La materia, el cuerpo se desarrolla antes que la parte espiritual, que la parte intelectual. Dos, el mundo en el que vivimos, el ambiente en el que vivimos, es un mundo material y que en eso el intelecto y la espiritualidad se encuentran como en una situación de desventaja. Y tercero, lo cotidiano. En lo cotidiano el hombre está constantemente ocupándose más de las cosas del mundo material que del mundo espiritual porque lo necesita. Entonces, por esos tres motivos, otra vez, necesitamos algo que equilibre las cosas. Y a pesar de que por naturaleza el hombre tendría que ir y servir a Kadosh Baruj Hu y ir detrás de su camino, pero ¿qué vamos a hacer? Que tenemos todas estas situaciones que de alguna manera no le permiten a esa naturaleza poder básicamente avanzar de una manera tranquila o normal, sino que nos vienen a frenar y nos vienen a básicamente a dar una contra de lo que tendría que realmente ser, y por eso necesitamos esa ayuda foránea, esa ayuda que viene por fuera, que se llama Torah y Mitzvot. ומן הידוע שהכלים הגופניים שמשתמשים בהם תמיד על דרך הטבע מוסיף תיקונם ומתחזקים. מה זה יהיה? Y es sabido que los miembros del cuerpo, cuando uno los utiliza constantemente, de manera natural, ¿qué sucede? ¿Sí? Una persona que es deportista, ¿no? Que es atleta, y constantemente está practicando, pues entonces, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿Ah? Mejora. Empieza a tener más musculatura, más fuerza, más energía. ¿Mejor? Eso es por un lado. De Kasherimachi Musham, pero cuando estamos todo el día sentados en Mahon Meir y no movemos un mejor, hay que hacer ejercicio. Tenemos que empezar las clases con un poco de gimnasia. ¿Ah? ¿Ah? Sería bueno, ¿no? Sí.
Cuando la persona disminuya en su utilización, y entonces se van a perder, ¿sí? Lo que se llama, nos empezamos a atrofiar de alguna forma y todo nuestro cuerpo se debilita. Y por eso se entiende que el deseo, ¿sí? Los placeres, etcétera, del mundo material son más fuertes porque los utilizamos de manera constante. Y por lo tanto, lo que se utiliza menos, que es la parte espiritual, intelectual, se debilita. O sea, esa es la ley de la vida. Lo que uno hace se refuerza y lo que uno no hace se debilita. Pero con todo el movimiento y con toda la gimnástica, con todo eso, al final se va todo. Ya estoy mirando Arnold Schwarzenegger, ¿cómo se llama esto? No. ¿Qué tal? No sé. Ahora, bueno, es un viejecito. Perdón, pero al final los gusanitos van a tener más... Tiene más comida. Más que comer. Pero lo que dice aquí el Rabino Mejai es que si tú cuidas tu cuerpo, tu mente va a estar más potente. Sí. Rega. No, pero primero él dice que... Primero dice lo contrario. Primero dice que por naturaleza, si tú te ocupas del mundo material, eso es lo que va a tener más fuerza y eso va a ser a cuenta de lo espiritual. ¿Qué? Y por eso dice, entonces, si una persona la mayoría del día en su tiempo se ocupa, ¿sí?, de las cosas materiales, de la comida, del trabajo, del dinero, etcétera, etcétera, entonces eso es lo que va a tener más fuerza en su vida. Esa va a ser la musculatura en su existencia. Y por otro lado se debilita el sejel. ¿Por qué? Porque si una persona está la mayoría del día utilizando las partes corporales, pero no utiliza la cabeza y no utiliza el pensamiento y no utiliza su fuerza espiritual, entonces esto se va a quedar débil, se va a debilitar y se va a atrofiar. Cada cosa de acuerdo a su naturaleza. Lo utilizas, ya fe, con la cabot, pero si no, eso se debilita. Y por eso Akadosh Baruj Hu tuvo que crear un sistema, una estrategia, ¿sí? לעניין שהם משתמשים במיטתו מברי אדם את אבותיו והמיעות מאומה. כן? Hashem tuvo que crear para el sejel, para el raciocinio, para el intelecto, la Torá, ¿sí?, que para poder llegar a entenderla, a percibirla, a comprenderla, profundizar en ella, no utilizamos alguno de los miembros del cuerpo y de los deseos y de las ta'avot, אבל משתמשים בה בשכל הניצל מגובר הטבע עליו. Pero lo que sí necesitamos para ella es justamente la parte del sejel, del intelecto, la parte espiritual que se salva de, básicamente, de esa fuerza que existe en el mundo material. Y ella es la Torah, y la Torah. O sea, la Torah básicamente nos obliga a, ¿cómo se dice?, poner en funcionamiento aquello que por naturaleza no lo pondríamos en funcionamiento. ¿Por qué? Porque
La naturaleza humana es de que la persona se ocupe de lo que es él, en su mayoría, que es la parte física, que es la parte material. Entonces viene la Torá y te dice, ahora tienes que estudiar, ahora tienes que utilizar tu cabeza, tu pensamiento para cosas más abstractas, más profundas, más internas. Y de esa forma también entendemos por qué el estudio de la Torá es una mitzvah que se debe hacer constantemente. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de que logres reforzar tu parte espiritual a tu parte material. Si no, desde un principio esta batalla está perdida. O sea, la naturaleza es esa. Y luchar contra la naturaleza es muy difícil. Entonces, si tú no quieres que te venza esa parte del cuerpo, de la materia, del placer, de los deseos, que es lo que por naturaleza el hombre quiere realizar y quiere hacer primeramente porque lo necesita. Y después también le gusta, no solamente lo necesita, sino le gusta, y por eso agrega más. Pero necesitas esa contra para, yo creo que primeramente frenar eso y también equilibrarlo. Eso es lo que dice aquí. אבל משתמשים בה בשכל הניצל מגובה לתאווה עליו, היא התורה, אשר בהשתמש השכל בה, cuando el raciocinio y el intelecto la utilice y empieza a estudiarla, entonces eso va a reforzar la parte espiritual. Pero como nosotros sabemos, no solamente la va a reforzar, sino la va a pulir, la va a purificar, la va a alumbrar. Y va a desplazar del hombre esa sikhlut, esa parte que no le permite al hombre desarrollarse a nivel intelectual y del conocimiento, que le impide de ver las cosas como son de verdad, de hacerlas como corresponde, como llamar Torat Hashem Temimah Meshivat Nafesh, Edut Hashem Neemana Machkipat Peti. La Torah que es Temimah, que es íntegra, Meshivat Nafesh, o sea, te regresa el alma, te da vida. Edut Hashem, el testimonio de Hashem, que es la Torah, Machkimat Peti, o sea, le da Chokhmah, le da sabiduría al tonto. Pikudei Hashem Yesharim, Mesamchei Lev, las leyes de Hashem que son rectas, alegran el corazón. Mitzvot Hashem Bara Meirat Einaim. Y la mitzvah de Hashem, que es Bara, que es clara, alumbra a los ojos. Entonces, aquí David Amelech en el Pasuk nos dijo varias cosas. ¿Qué nos dijo? Nos dijo primeramente qué es lo que hace la Torah, Meshivat Nafesh. Torat Hashem Temimah, Meshivat Nafesh. O sea, que le permite el regreso al alma, o sea, le da koach, le da fuerza al Nefesh. Kohen Kol. El mundo material, por naturaleza, le provoca que se debilite el alma, que se debilite el intelecto. La Torah viene a reforzar eso. Uno. Después, dice David Amelech, Edut Hashem Machkimat Peti. Más de Machkimat, que le da Chokhmah, le da sabiduría, conocimiento al Peti, al tonto, o sea que lo mejora su cabeza, su intelecto, ¿sí? Lo pule, ¿sí? La Torah afila la cabeza. Pero el tonto no necesita sabiduría. El tonto necesita, así, que le afilen un poco. El sabio necesita sabiduría, pero el tonto no. Mejor. יפה.
¿De dónde saco lo que dice? Porque dice en Hazal que Hashem le da Jochma al Jajam. ¿Por qué? Porque hay una plataforma para que la Jochma se pueda desarrollar. De Najón. Pero también el tonto algo necesita, si no va a ser genio, pero por lo menos no va a ser Gabón, pero que deje de ser tonto, que sea por lo menos algo. Najón. La base. Eso es Mahkimat, Peti. El tercero, las palabras de la Torah alegran. De Samhei Lev. Porque cuando una persona empieza a ver la luz, entonces eso le da alegría. Antes estaba en la tontera, en la imbecilidad, en la oscuridad, y ahora Baruch Hashem empieza a ver la luz. Y por último, Mitzvat Hashem, Meira Teinai, que también, Meira Etzichlo, ya Canirés es una luz más fuerte, ¿sí? La primera etapa es la alegría de empezar a ver los primeros rayos de luz, pero después ya la luz es más fuerte. A ver, entonces ese es el tercer motivo que nos enseña el Rabino Bajie, por qué es tan necesaria la Torah en nuestras vidas. Y termina el capítulo diciendo: aprendemos aquí que la obligación de que despertemos en nosotros el camino de la Torah, la vida de Torah, el estudio de Torah, akolelet hamitzvot hasichliot vashimiot, que incluye dos tipos de mitzvot que encontramos muchas veces en los Rishonim, ¿sí? En los Jajamim medievales, el Rambam y otros, que dividen a la Torah en dos tipos de mitzvot: sichliot, más del sichliot, del sechel, o sea que son mitzvot que las podemos comprender a nivel intelectual, ¿sí? Eso se llama mitzvot sichliot, o como algunos dicen que son las mitzvot que en la Torah aparecen, que son los mishpatim. No, estas son las que sí. Sichliot, el sechel. ¿Eh? No robar, no matar, no. Esas son las mitzvot sichliot, pero después tenemos mitzvot shim'iyot. Sichliot, que son las mitzvot que las podemos comprender con el sechel, lógicas. Y después tenemos mitzvot que son shim'iyot. ¿No sé shim'iyot? ¿De qué palabra viene? De lishmoa. O sea, que porque las cumplimos, no porque las entendemos, sino porque las escuchamos de Hashem y por eso las cumplimos. Y esto no lo entendemos. ¿Ah? Que no lo entendemos. No es que no las entendemos Bichlal, pero es más difícil, ¿sí? Para Adumar. Busco motivos, busco explicaciones. Sí, no mezclar carne con leche, no vestirse lana con lino. Hay explicaciones. Pero vale que no es lo mismo que una mitzvah como ayudar al pobre o como no robar. ¿Cierto? Como cooking. Entonces las sichliot las podríamos definir como los mishpatim.
Aquí entra lo de Azazel también, ¿no? ¿No? Lo de Azazel. La ofrenda de Azazel, el chivo que se avienta. ¿Sí? Sí, todos los korbanot, todas esas cosas. Entonces, Shimiot viene de Shmiat, ¿sí? De escuchar. Las cumplimos. Y estos son generalmente los hukim. ¿Qué? Y que a veces hay traductores o hay algunos que lo traducen como ilógicas, pero yo no estoy de acuerdo con esa traducción, porque no hay mitzvot ilógicas. Hay mitzvot que están encima de la lógica. ¿Sí? Ilógico es algo que contradice la lógica. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que dice aquí el Rabbeinu Baji. Entonces nosotros tenemos que despertar en nosotros el interés y la obligación de cumplir las mitzvot, sichliot ve'ashimiot, las que más entendemos y las que no tanto entendemos, la alot baem el avodah, para subir con ellas al servicio de Hashem, asher adam chayav midrech hareaya sichlit, que el hombre tiene que cumplir como ya dijimos, porque es algo que de forma natural el hombre logra comprender, como ya lo vimos ampliamente. Que esa es la meta, la finalidad principal que tuvo Akadosh Baruj Hu cuando creó al género humano en este mundo. O sea, la meta, la finalidad de la creación es ¿qué hace la creación? ¿Sader? Yo fabriqué una gran máquina, una gran computadora. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Que haya una computadora? No. ¿Qué haces con la computadora? ¿Para qué la utilizas? Entonces, Akadosh Baruj Hu creó el mundo. Y dentro del mundo creó muchas especies. Y dentro del mundo creó una especie que es la especie humana. Entonces, ¿para qué la creó? La creó para esto, para Avodat Hashem. Entonces, por eso, el hombre en su vida tiene que siempre estar enfocado en la meta, en la finalidad. Porque si no lo hace, está pecando en el motivo del por cual Hashem creó al mundo. Si el hombre va a tomar del mundo las cosas solamente para su propia ventaja, para su propio provecho, para sus propios deseos, entonces en ese momento el hombre está pecando en el motivo para el cual lo crearon. ¿Sí? La computadora en un momento va a decidir que ella quiere hacer lo que se le da la gana y no lo que el programador programó en ella. ¿Sí? El GPT va a decidir un día, no, yo no quiero ayudar al hombre a lo que me está pidiendo. Yo ahora quiero hacer lo que a mí se me da la gana. Yo voy a crear un monstruo que empiece aquí a hacer balagán. ¿Ya están hablando de eso? Hay escenarios. Hay escenarios en este sentido. Entendemos que Hashem tenía una voluntad, una necesidad de hacer un hombre. Hashem no tenía ninguna necesidad de nada. Él no necesita nada. Un motivo para que, ¿cómo podemos entender? No, el motivo es que se le dio la gana. Ese es el motivo. Bueno, quiso. Se le da la gana. Eso es lo que quiso. Se le daba la gana. Akadosh Baruj Hu ratzah. Y después de hacerlo. Pero Ramjal explica por qué quiso. Sí. Porque Hashem tiene una debilidad. El amor. ¿Cuál es? Mejor. Querer dar de su bien. Pero para querer dar de su bien, tiene que existir alguien al cual le puede dar ese bien. ¿Cómo? Que no solo le da bien, le da también mal. No le da mal. El hombre lo elige.
existe. Bueno, para eso tenemos que volver a Derech Hashem, al primer capítulo, y ahí ver todo el asunto de que Hashem quiere dar de su bien, pero lo quiere dar de la manera más excelente. Y para que sea de la manera más excelente, el hombre lo tiene que elegir. Pero para que pueda elegir, tiene que haber dos opciones. Porque si no, no hay lo que elegir. ¿Mejor? Si usted tiene dos caminos y los dos caminos llevan a lo mismo, entonces, ¿cuál es el chiste? Tiene que haber dos posibilidades. ¿Sí? Entonces, por eso tuvo que crear la posibilidad del mal y del bien, para que el hombre elija el bien y que sea merecedor de su bien, y de esa manera Hashem lo va a poder recompensar de la mejor manera, como es lo que Él quiere. Darnos a nosotros el mejor bien de la existencia, que es estar con Él y estar apegado a Él, etcétera, etcétera. Se podría decir que Hashem le dio libre albedrío al hombre y que por eso creó los mandamientos, que el hombre tiene que elegir si va para bien o va para mal. ¿Qué? Ya, eso es cuestión del hombre. ¿Verdad? El hombre tiene que trabajar en el mundo de la Torah, en el mundo de las mitzvot. Aquí el Rabbeinu Bajé está explicando por qué eso es tan necesario en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Pero al final, todo eso, ¿a qué te lleva? Nosotros aquí estamos estudiando un portón que se llama Avodat Elohim. Servir a Elohim. Y esa es la meta. La meta del hombre es servir a Elohim. Entonces, pero si la meta es servir a Elohim, entonces tengo varias dificultades para cumplir con esa Avodah. Porque cuando yo nazco, entonces primero me empiezo a ocupar de las cosas materiales. Y el ambiente en el que vivo es material. Y lo que hago todos los días es material. Entonces, ¿qué quieres de mí, Akadosh Baruj Hu, si todo se me complica para esa Avodah Elohim? Entonces dice Akadosh Baruj Hu, Beseder Gamur, mejor. Yo sé que se complica, pero por eso te di la solución. Torah y mitzvot. Entonces, de esa forma puedes solucionar todos los problemas. ¿Bien? El Rav Tzviuda Kook, de bendita memoria, él dijo una vez, hay una Gemara que dice que el Yetzer Hara tiene, creo que 7 o 8 nombres. Y uno de los nombres se llama Michshol, que significa tropiezo. Michshol, tropiezo. Entonces es un nombre adecuado, ¿no?, para el Yetzer Hara. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca, que tropieces, que te caigas. Entonces vino un jajam y dijo, Akadosh Baruj Hu creó algo que contradice una mitzvah que hay en la Torah. ¿Qué mitzvah? No con esto. Akadosh Baruj Hu escribió en la Torah, Lifnei ver lo titen michshol, frente al ciego no pongas un tropiezo. Entonces, ¿que Akadosh Baruj Hu hace algo que contradice la Torah que él me dio a mí? Akadosh Baruj Hu tiene que educar con la, ¿cómo se dice? Con el ejemplo. Buena pregunta, ¿no? Muy bueno. Entonces, ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pasa si en el lugar donde hay el tropiezo hay un cartel? ¡Cuidado! No pase por aquí porque hay un pozo. ¿Qué pasó? No, conté. Los ciegos no ven. El ciego ve el pozo y se va por el que ve. El ciego, Najón, el ciego ahí en la Torah no es un ciego físico. ¿Sí? Es un ciego en el aspecto, en el sentido, en la situación en la cual se encuentra. Que no tiene la capacidad de percibir el peligro del tropiezo. Pero si hay, como dice el señor Velosi, ahí en el lugar,
ahí hay, no sé, una, sí, como para hacer que hay, ¿cómo se llama? No, que hagan ruido, o sea, que hagan, que le avise a una persona, ¿sí? De qué peligro, no me llame, algo que le indique, ¿eh? ¿Ves, Dios? ¿No? Entonces, dice Akadosh Baruj Hu, es cierto, yo he creado al Yetzer Hara, pero exactamente en el mismo momento que he creado al Yetzer Hara, que he creado junto con ella paralelamente la Torah. Entonces, mejor yo he creado el tropiezo, pero he creado la estrategia para salvarse y para esquivar y para no tener que caer en ese tropiezo. Es un juego, ¿verdad? ¿Ah? Es un juego. Claro, entonces, Es un juego, pero... entonces tropiezo es oscuridad y lámparas a mis pies tu palabra, que alumbra mi camino. ¿Es eso? Mejor. Sí, pero están creando obstáculos para que tú los saltas. Y este, pues, un juego. ¿Verdad? ¿Qué sentido? Pero ese, Aquí, el sentido es que el hombre trabaje, que se esfuerce. ¿Sí? No importa qué somos, ¿para qué? El hombre tiene que esforzarse y trabajar y merecer lo que va a recibir. Eso es lo que Hashem quiere. ¿Y por qué? Porque cuando uno recibe lo que merece porque trabajó y se esforzó, entonces el gusto de lo que recibe es mucho mayor y es mucho más grande que si lo recibe de manera automática. Najón, a cada uno puede decirle a la Neshama, quédate conmigo y se acabó. Y estás en la satisfacción y en el regocijo sin problema. No. Tómate el, ¿cómo se dice? ¿Sí? El ticket. Viaja al mundo terrenal y ahí tendrás que trabajar fuerte, pero cuando regreses, Besat Hashem, lo que vas a recibir va a ser algo mucho más fuerte, mucho más contundente, pero además de eso, gracias a que tú viniste al mundo material, lograste también hacer un mejor mundo. La materia se volvió más refinada, se volvió más elevada, se volvió más luminosa. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que mi luz no solamente esté donde hay luz, sino que donde está oscuridad. Donde hay oscuridad, donde hay cáscaras. Yo quiero que tú ilumines ese mundo. Mejor. Eso provoca que haya peligros, que haya dificultades. Tú, cuando llegas a este mundo, no llegas solita, llegas con el plan de trabajo. Yo te di el plan de trabajo. Es como van, hay que respetar ese plan de trabajo. Si al final tú vienes aquí y empiezas a ver, ¿sí?, las discotecas y lo demás, y dices, ¿sabes qué? El plan de trabajo, esto está más interesante, ¿eh? Entonces no le eches la culpa a cada otro, tú elegiste otra cosa. No, eso es lo que aprendí. Perdón. ¿Cómo sigue siendo merecedor sin ayuda de Hashem? Porque Hashem le ayuda, entonces la ayuda es una Hashem te ayuda. Sí. Hashem te ayuda. Sí. Pero te dice, tú haz tu primer esfuerzo y luego, por detrás yo empujo. ¿Sí? Tú no me ves, pero yo te empujo también. Como dijeron Jajamim, Abale Taer, el que quiere purificarse, lo ayudan del cielo. Porque al final, con todo el plan que Hashem nos dio, cuando venimos a este mundo, solitos no podemos. Esa es la verdad. Pero, ¿cómo me siento? Pero, solitos no puedes, pero haz algo. Sí, Haz lo que puedes. ¿Sí? Como la construcción del Mishkan, dicen Hazal, de que cuando Moshe Rabbeinu llegó a la parte de que tiene que levantar las vigas, Moshe Rabbeinu era fuerte, pero esas vigas eran bien altas, ¿sí? 10 metros de altura, 20 amot, pesadas, ¿ves?
vigas de madera de acacia, no podía. Entonces le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe, mira, tú ve, agarra la viga y haz que la estás levantando y yo te pongo la grúa. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Es que esto es un chiste, Moshe Rabbeinu hace que está levantando, pero no, él levanta un poco, pero sabe de que solo no puede. Entonces Hashem lo ayuda. Lo mismo en Avodat Hashem. Bemet el Yetzer Hara es muy fuerte, es muy poderoso. La materia es muy poderosa. Entonces Hashem sabe de que es muy complejo, pero él lo que exige es tú haz por lo menos tu esfuerzo. Y al final va a resultar que sí puedes. Conmigo, pero sí puedes. ¿Qué? Entonces eso es lo que dijeron Jajamim, lo que dice el Mesilat Yesharim. ¿Qué? Y meina nili mili. Si no lo hago yo por mí, ¿quién lo hará por mí? ¿Qué? Pero que Shani le atzmi mani, pero si yo lo hago por mí, ¿quién soy yo? O sea, si tú piensas de que solo tú, no funciona. Pero si tú dices, como yo solo no puedo, entonces no hago nada. No, siempre hay que encontrarse en el equilibrio, en el punto medio. Haz lo que puedas y lo que no, ¿sí? Pitchul petach que judosh el machat, ábrame, ¿sí? Una abertura como el filo de la aguja, y yo les voy a abrir como la puerta de un salón. O sea, acá lo que te pide es muchísimo. Abre algo en la medida del filo de una aguja. ¿Cuánto es el filo de una aguja? ¿Cuánto? ¿Con? 1 milímetro de milímetro de milímetro. Entonces, eso es lo que Hashem quiere que abras, que tú abras. Y en base a eso Hashem abrirá todas las puertas. Entonces ese es el final de este capítulo, en el cual aprendimos que la Torah es la que nos permite y nos ayuda a dirigirnos en este mundo complejo, que es un mundo material, pero que gracias a la Torah podemos manejarnos por el camino del bien.